Ya son las 8:36, 8:36 minutos y bueno, pues ya estamos de regreso en DR Noticias y en estos momentos nos enlazamos directamente con la licenciada Diana Celi Telles justamente para dar inicio, para dar paso con la cápsula de asesoría legal. Muy buenos días, licenciada, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. La verdad, ya tenía ganas de estar de nuevo con ustedes, seguir con la dinámica que llevábamos. Creo que dejamos por ahí en colación un tema muy importante. Claro, teníamos pues algunos detalles pendientes, sobre todo en el tema de las pensiones, la pensión alimenticia hacia los niños, sobre todo cuando hay una separación en torno a las parejas, pero nos habíamos quedado justamente con la parte de los papás, porque no nada más las mujeres pues tienen que pues lidiar con este tipo de situaciones cuando hay una separación, cuando pues los papás deciden divorciarse y quedan a la deriva el destino de los niños, sobre todo en materia de alimentación y los apoyos para que ellos continúen pues con su vida. En este caso, bueno, pues nos quedamos en pues en esta parte, ¿no? Donde el papá es el que de repente pues tiene buena fe, no quiere meter abogados, que es una parte interesante, que muchas personas se oponen a hacer el llamado a algún abogado para que les apoye esto, pues obviamente con que no quede ninguna duda o ninguna situación difícil en torno a la separación y sobre todo para que los niños no queden a la deriva. ¿Qué nos puede seguir platicando en este sentido? Claro, Blanca, mira, el hecho de que yo sea abogada no te voy a decir que por eso tienen que ir con abogado, claro que no. Aquí lo importante es el bienestar de los hijos, siempre vamos a velar por el derecho de los niños. Entonces, es importante saber que el acudir con un abogado no es para dificultar las cosas, sino para que lo vean la manera más fácil de llegar a un arreglo sin afectar a los menores. En este caso, cuando una persona se acerca a un abogado, lo importante de decirles es primero cómo está la convivencia familiar con los menores. Es decir, a lo mejor llegamos con el abogado para decirle, me quiero divorciar, pero falta todavía esa parte en la que señalemos cuál es el tipo de convivencia que va a llevar un papá y la mamá y entre los menores. No nada más el hecho de divorciarse y ya. Viene a suceder el caso que muchos creen que por el hecho de que la mujer debe de tener el seno familiar, de tener a los hijos, se deba de preferir a la mujer para que los tengan. En muchas ocasiones, y en la actualidad lo vivimos, las mujeres también trabajamos, entonces la necesidad que impera sobre los hogares de llevar el recurso económico, pues se tiene que ver también por el bienestar de los hijos. A lo mejor en un tiempo van a poder estar con el papá y en otro tiempo van a poder estar con la mamá. En ese caso, yo les invito a los hombres, no piensen que el hecho de acudir con un abogado va a dificultar las cosas. Por el contrario, se trata de abrir camino, de llegar a un acuerdo en donde podamos establecer cuál es el mejor beneficio para los hijos. Digo, al final, en una separación siempre los más afectados van a ser los hijos. Entonces, lo mejor y más conveniente es llevar a pláticas, llegar a acuerdos entre la pareja para una sana convivencia. Desde luego, en un primer momento no va a ser posible llegar a lo mejor a una solución. Se necesita paciencia con el tiempo, con varias sesiones. Inclusive actualmente en el derecho nosotros tenemos un área que se llama mediación. En la mediación propiamente puede ser un abogado, puede ser inclusive otro profesionista el que lleve a cabo las sesiones de mediación, en donde se ven el acuerdo de voluntades, la necesidad de cada una de las personas, qué es lo que quieren, a qué finalidad tienen para poder solucionar su problema. Y en el cual, pues, si nos damos cuenta, se trata de llegar a un acuerdo. Entonces, no necesariamente un abogado, pero sí un profesionista que esté capacitado realmente para llevar a cabo ese tipo de acuerdos. Muy bien. Creo que de esa manera pues se le da más celeridad a a los trámites y sobre todo que sea de una manera más clara, ¿no? Para evitar justamente situaciones como las que habíamos platicado en la edición anterior, donde el papá aporta y ya no le permiten ver a los hijos, le ponen mil pretextos. Ahora, ¿qué pasa
cuando al final del día la pareja abandona a la familia y después de varios años se quiere hacer presente, pero no quiere aportar económicamente? ¿Se puede hacer algo en este aspecto? Bueno, la obligación económica persiste siempre y cuando exista la necesidad. ¿Cómo vamos a establecer la necesidad de los alimentos? Pues en primera, tratándose de menores de edad, personas que no hayan cumplido la mayoría de edad, perdón, personas también en las que a lo mejor se encuentren estudiando, que ya hayan adquirido la mayoría de edad, se encuentren estudiando y que no hayan alcanzado la edad de 25 años o bien no se hayan emancipado, es decir, no se hayan casado. Entonces, ahí subsistiendo la necesidad de los alimentos, aun cuando la persona se haya sustraído de sus obligaciones y ahora regrese pretendiendo realizar la convivencia, pues el derecho sí lo va a frenar un poquito. Es más importante obtener los alimentos porque pues en la lógica no cabría al pensar que una persona va a sobrevivir sin comer, ¿verdad? Entonces, Claro. antes de llevar a cabo un acuerdo de convivencia, tendríamos que sentar en la mesa el acuerdo de los alimentos. Y una vez establecidos los acuerdos de los alimentos, pues a lo mejor es un vaivén, ¿no? Ok, ¿tú qué tanto estás disponible a dar o qué es lo que tú puedes aportar hacia los alimentos? Tampoco le vamos a pedir a lo imposible. Luego de ahí, partiendo su necesidad también de convivir con sus hijos, bueno, ok, si existe a lo mejor el abandono, no sé, al cierto tiempo, vamos a ver también cómo es la respuesta de ese hijo, porque no estamos hablando de objetos, estamos hablando de personas que tienen sentir, tienen sentimientos, nuestros niños tienen sentimientos, entonces hay que ver qué tanto le puede afectar el hecho de que esta persona regrese de ese tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor cabría también ahí un análisis de un experto en psicología que nos pueda orientar cómo tratar de acercarnos nuevamente a nuestros hijos. Pero sí, desde luego, es importante primero sentar bien que se deben de proporcionar los alimentos sí o sí, porque les digo, en la lógica humana no puede vivir una persona sin alimentos. Muy bien, licenciada. También en este sentido, ¿qué hacer si la pareja, bueno, pues obviamente cumple intermitentemente con esta obligación de los alimentos? Es decir, que no tiene una continuidad. ¿Hay alguna posibilidad para hacer que esta persona tenga pues ya una continuidad y sobre todo de qué manera puede afectar esto directamente en cuestiones legales hacia la persona que está incumpliendo? Sí, claro. El primer paso es acudir ante la autoridad judicial, en este caso a un juez. Vamos a llevar a cabo un procedimiento que se llama precisamente el de pensión alimenticia, en el cual nosotros vamos a reclamar del deudor, pues que se ha obligado a través del juez a cumplir con ese pago. Ok, si ya tenemos una resolución del juez y sigue siendo omiso, sigue sin cumplir, entonces recurrimos a lo que es en materia penal. Existe el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces, iniciamos un procedimiento en materia penal en el cual se va a castigar esa conducta omisiva de no cumplir con el pago de los alimentos. Y es entonces donde abrimos nosotros un procedimiento penal, donde lo llevamos también ante un juez de control, en el que se va a iniciar un proceso en su contra, se le van a establecer ciertas medidas que pueden poner una garantía económica a efecto de poderlo sujetar al proceso y que no evada la acción de la justicia. Porque un tanto en materias familiar, donde obtenemos la sentencia de que debe de ser obligado al pago de esta pensión, es fácil decir, ay, pues yo no trabajo, yo no tengo cómo cumplir. No. Aquí la obligación, nosotros bien sabemos que al ser padres tenemos que cumplir, como padres tenemos que cumplir de manera de que no le falten los alimentos a nuestros hijos. Entonces, no es posible que si tú adquiriste la responsabilidad de ser padre, digas, ay, no tengo trabajo y ya no puedo. No, debe de existir una forma de subsistir, pues como lo estábamos comentando, el simple hecho de ser persona, vas a buscar tus alimentos para ti y por lógica tienes que buscar alimentos para tus hijos. Entonces, existe esa obligación que va a imponer el juez y que a través de un procedimiento penal se va a obligar a la persona a cumplir. Podemos inclusive embargar bienes
Podemos inclusive solicitar descuentos al lugar, al centro de trabajo del demandado, de la demandada, porque puede ocurrir tanto para un lado como para el otro. Aquí la obligación no únicamente es para el hombre, sino que de acuerdo a nuestra ley, pues es de igual responsabilidad para ambos padres. Es el 50% de ambos padres siempre que los dos trabajan. Y en el caso de que la mujer se dedique al hogar, el hecho de estar en el hogar ya significa un trabajo, porque vaya, que si es un trabajo estar en casa y atender la familia, atender la casa. Entonces, Claro, esto implica también, es reconocido por la ley inclusive como trabajo. Entonces, no quiere decir que, ay, no trabaja, ella no aporta, no, sí aporta por el hecho de estar en casa y hacerse cargo, pues, de todo lo que implica eso. Entonces, si tenemos el procedimiento penal, llegamos a sentencia y van a decir, ¿y ahora cómo lo obligas, no? Bueno, ok, sí. tienes de dos, o te obligas a pagar lo que ya se te estableció en sentencia, o bien pues tendría que ir a prisión. Entonces, la pena mínima del incumplimiento de las obligaciones aquí en nuestro estado es de 1 año y la máxima es de 3. Entonces, pues significa que estaría privado de la libertad durante todo ese tiempo. Perfecto. Algo que me llamó la atención y justamente lo retomó sin que yo se lo preguntara. ¿Aplica esto tanto a hombres como a mujeres? Es interesante este punto porque una de las preguntas que tenemos también ya de hace tiempo del auditorio es que en este sentido hay algunas personitas que de repente pues se hacen ausentes del hogar y no solamente son los hombres. En el caso de un joven de Acapulco, que ahorita no tengo a la mano porque tengo las preguntas del otro lado, argumentaba, de acuerdo con lo que recuerdo, es que a él lo abandonó su pareja, ella, y le dejó a cargo al niño. Entonces, después de muchos años regresa y quiere ahora sí hacerse cargo del niño. No aportó alimentos en ningún momento. Esto, de acuerdo con la pregunta, pues pasaron 3 años y regresa ahora a quererse hacer cargo del niño. ¿Esto es posible? ¿Legalmente qué aplica en este sentido? Mira, sí es posible. Legalmente tenemos que si en ningún momento se estableció dicho abandono, pues va a estar un poquito complicado, pero ahí les va. El derecho aplica de manera retroactiva sí, siempre y cuando esté en beneficio de la persona. En este caso corresponde, como les decía, el 50% de responsabilidad para ambos padres. Si la mamá fue la que abandonó y la mamá trabaja, es posible que el papá le pueda solicitar o le requiera el pago retroactivo de los alimentos. Desde el momento en el que no se hizo cargo de su hijo, tiene la posibilidad de solicitar mediante que estuvo en abandono. Y lógico también no va a poder desechar la idea de que tenga derecho la señora de convivir con su hijo, porque no obstante de que lo abandonó, el derecho subsiste y no derecho de la señora propiamente, es derecho del hijo convivir con ambos padres. Entonces, mientras ellos se encuentren con vida, tienen todo el derecho de convivir con ambos padres, aun cuando lo hayan pues abandonado en ese término. No obstante, les decía, tendrá que a lo mejor checar o analizar por un especialista en psicología si es factible que sea esa convivencia, porque no sabemos también el grado de afectación que tenga el menor. Entonces, en cuanto a los alimentos, sí los podemos pedir de manera retroactiva, no obstante de que ya no se tenga conocimiento si trabaja o no trabaja, sí es posible. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, licenciada? Porque pues sí, efectivamente lo que hemos visto, la mayoría de las preguntas se fueron en el mismo tenor en cuanto al abandono, en cuanto, esta es otra que ya nos había respondido la semana anterior, pero pues que se hace presente es acerca de la cuestión de retroactivo. Si es retroactiva este tipo de pensiones, es decir, se puede aplicar el tiempo que se omitió el proporcionar los alimentos a los niños o no. Sí, sí es posible. Tenemos muchas formas de comprobar que se ha emitido gastos de alimentos. Todos tenemos comprobantes de las compras que hacemos, tenemos comprobantes de la compra de uniformes, de los libros, del calzado. Mientras nosotros podamos aportar todo este tipo de pruebas y demostrarle eficientemente al juez
de que todo este tiempo pasado, 1, 2, 3 años, que se ha gastado en el menor, inclusive las deudas que se adquirieron para poder sufragar los alimentos, también es posible introducirlos como prueba y poder hacer el pago de manera retroactiva. Se verá en juicio, por eso es importante acudir con un abogado para que nos tramite este tipo de procedimientos. Se verá en juicio el desahogo de cada una de las pruebas, tal vez con testigos también que pudieran poder decir cómo estuvo la situación en la que se vio involucrada la persona, en este caso papá o mamá, que abandonó el lecho familiar y que tuvo que pedir prestado a lo mejor para poder pagar los gastos. Entonces, todos los elementos van a ser valorados por el juez y en sentencia se aplica el efecto retroactivo, ya sea que sea en descuento hacia el centro de trabajo de la persona demandada o bien se aplique una cantidad fija con base al salario mínimo. Perfecto. Por ejemplo, acá, aquí tengo la pregunta de Rocío Méndez. Ella nos está sintonizando ahí en Acapulco de Juárez y ella me dice que en el caso de que ella no quiera tener relación directa con el papá, ¿cómo puede hacer para poder, pues, de alguna manera darle la oportunidad de ver a los niños? Pero ella le tiene miedo por violencia intrafamiliar. Dice que sí es pertinente dejar que los niños se acerquen a él o pues tiene que buscar algún mecanismo para evitarlo. Está Sí. enredada la pregunta, perdón. No, sí, sí entiendo la pregunta. Mira, si existe violencia familiar, yo creo que no es factible que exista la convivencia, pero para ello va a necesitar iniciar un proceso penal, precisamente denunciando los hechos de violencia familiar, porque tal vez, y creo que por ahí va la pregunta, estén involucrados los niños en esta violencia por parte del padre. Un juez nunca va a permitir la convivencia de un agresor. No va a poder ser posible que se esté revictimizando a los menores. Entonces, va a ser poco posible de que exista la convivencia. O sea, sí es cierto que por un lado la ley nos exige que ambos padres deben de tener la convivencia, pero la limitante es esta. Si existe violencia familiar, de antemano no va a ser posible. Inclusive un juez familiar no te lo va a aceptar, va a dictar medidas cautelares de restricción, inclusive se puede girar una orden de restricción para que no se acerque esta persona hacia los menores, inclusive hacia la mamá o el papá, dependiendo de quién funja el carácter de agresor, ¿no? Entonces, cuando existe este tipo de hechos de violencia familiar, es poco posible que un juez acepte la convivencia. Sí, va a garantizar los alimentos, pero la violencia no se va a permitir hasta llegar al punto final del proceso de violencia familiar y determinar precisamente responsables de esa conducta. Entonces, de momento yo creo que a esa persona que nos acaba de hacer la pregunta, que descuide de que se vaya a seguir llevando a cabo esta conducta de agresión, ¿no? Hacia ella o hacia sus hijos. Le recomiendo acudir ante el Ministerio Público a denunciar a esta persona, que le inicien una carpeta de investigación, que analicen, van a ser llevados por un especialista en psicología para determinar el grado de afectación. Entonces es muy importante sí acudir. Les dejo aquí mi número si gustan, es el 755-55-762-29. El despacho es Jurídico Telles y Asociados, lo encuentran también en Facebook. Si les puedo ayudar en algo, con todo gusto, yo estoy en todo el estado y claro, si gustan también en el resto de la República. Ok, Berenice Ramírez, que nos está escuchando allá en Iguala de la Independencia, me dice lo siguiente. Dice, yo tengo 14 años divorciada. Tengo un niño que va a cumplir 18 años. Lamentablemente no es de la persona con la que estuve conviviendo, pero él le dio el apellido en el momento en que nos casamos. ¿También es posible que esté obligado a dar alimentos o no? Sí, porque hay un reconocimiento ya de paternidad, si ya le otorgó el apellido, jurídicamente ya está obligado. Entonces, aunque no sea el padre biológico y sí jurídicamente, sí tiene esta obligación ante la ley de proporcionar los alimentos. Ok, tengo otras preguntas, pero ya van en otra tónica. El tema sería la cuestión laboral.
algunas personas de aquí de Ixtapas y Guatanejo me están haciendo comentarios en torno a materia laboral, pero creo que eso ya sería para la siguiente cápsula, licenciada, porque efectivamente son varias las personas y diferentes los temas en materia laboral. Sí sabía que había broncas en cuanto a dejar el empleo o cuando te coaccionan para dejarlo, pero no sabía que había tanta gente. Sí, con todo gusto, ¿eh? Si no es mucha molestia, me las haces llegar y en la siguiente emisión le damos respuesta a todas tus preguntas. Ok, por aquí Guadalupe Ortega me está diciendo que si por favor puede repetir los datos de dónde la pueden contactar, Claro que sí, teléfono y si tiene algún correo electrónico también, por favor. claro. Mi teléfono es el 755-55-762-29. Correo electrónico telles.asociados.jurídicos@gmail.com. De igual forma, en Facebook está la página del despacho, el despacho jurídico Telles y Asociados. Ok. Por aquí tengo otra cuestión, no sé si pueda contestarme, es de una persona que quiere permanecer anónimo, me dice aquí en el comentario. Él acaba, porque es hombre, acaba de salir de la cárcel hace algunos meses. Su pareja le está exigiendo el pago de pensión y los alimentos cuando sabe que pues él pasó una temporada recluido, actualmente no tiene trabajo. Dice que si la ley lo puede amparar para que le den una prórroga y pueda él conseguir trabajo y ponerse a mano con la manutención y con la pensión, es lo que comenta. Pues mira, qué bonito que piense en recurrir ante la ley, ¿no? Y ante todo, pues respaldar siempre el derecho de sus hijos. Sí, sí hay una manera de protegerlo para que no le existan de manera desproporcional los alimentos, sobre todo si no cuenta ahorita con un trabajo. Lo que sucede cuando no tenemos un empleo fijo o una forma determinada para establecer cuánto es lo que percibe una persona, el juez opta por señalar el salario mínimo vigente. En la actualidad, en nuestro estado, tenemos que son 207 pesos diarios. Entonces, sería sujetarlo al 30-40% de un salario mínimo cuando no se tiene un empleo o no se tiene conocimiento de cuánto percibe. En el caso de esta persona, yo le sugiero iniciar un procedimiento que se llama jurisdicción voluntaria. Como su nombre lo indica, de manera voluntaria va a acudir ante un juez y va a depositar la cantidad que él pueda proporcionar en este momento. Si son 500, 600, 700 pesos, va a decir, en este momento es lo único que puedo depositar porque con las circunstancias que él está manejando, viene saliendo de reclusión, viene apenas tratando de incorporarse nuevamente a la sociedad en donde todavía no tiene trabajo, todos esos puntos los va a valorar el juez y va a decir, ok, te acepto la cantidad y de momento se lo entrega a quien tiene la custodia de los niños, que en este caso tengo pensado que es la mamá que le está exigiendo, y con eso empezamos a tramitar la buena voluntad de la persona de querer aportar los alimentos hacia sus hijos. Entonces, si gusta, pues me puede contactar, le hacemos el trámite con todo gusto y no se crean desprotegidos. No por el hecho de haber estado en prisión significa que ya no hay manera de incorporarse a la sociedad, no. Por el contrario, es bueno que ya haya cumplido con la ley al haber estado en reclusión. Ahora se hace cargo de la responsabilidad que tiene con sus hijos. Claro. Y bueno, pues esa sería la última pregunta del día. ¿Algo más que quiera agregar, licenciada? Pues me da gusto que existan varias preguntas, ¿eh? Ojalá tuviéramos más tiempo, pero pues Sí. nos limitamos ahorita con eso. Y con todo gusto damos respuesta a lo laboral. Si quieren, planteamos que la siguiente semana va a ser sobre ese tema para que así también puedan hacer más preguntas durante la semana. Si les parece, no sé, Blanca. Ok, perfecto. Y bueno, pues haciendo la invitación a nuestros amigos del auditorio que nos manden sus preguntas, pueden hacerlas a través de la fanpage de Facebook Despertarte Radio o al correo electrónico despertarteradio@gmail.com. De esa manera, bueno, pues nosotros podemos hacer llegar sus inquietudes con la licenciada Diana Celi Telles. Muchísimas gracias, licenciada. Al contrario, Blanca, un gusto. Buen día. Muy buenos días. Y bueno, pues nosotros continuamos con más